Un saludo fraternal para cada uno de ustedes y también para nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan tal vez de otros países a través del internet. Quiero decirles que muy pronto, con el favor del Señor, esto es uno de mis deseos, que eso se pueda lograr aquí en nuestra iglesia en Tampa, donde nosotros hacemos estas presentaciones, de que podamos algún día muy pronto empezar a transmitir esta señal cada sábado en vivo a través de nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. Recuerden, queridos hermanos, de visitar ese canal. Ese es nuestro canal de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. El Fuerte Clamor, el predicador de la silueta negra. Recuerden, porque hay muchos ministerios que tienen casi parecido el mismo nombre. Pero cuando usted entra a YouTube, usted coloca ahí en la barra de búsqueda El Fuerte Clamor y va a salir, usted va a ver un predicador con la Biblia en la mano, con la mano hacia arriba, una silueta negra. Ese es nuestro canal. Usted hace allí un clic y ahí usted va a ver todos los estudios o mensajes que hemos tenido aquí en nuestra iglesia en tiempos pasados. Va a escuchar también los programas radiales que salen al aire cada domingo aquí en nuestra ciudad de Tampa. Y también va a haber otros mensajeros, no solo este servidor. Hay otros predicadores que salen allí que se están subiendo cada uno de estos mensajes. Les invito a que se suscriban al canal para que cuando se suba un tema nuevo, ustedes puedan recibir una notificación a su teléfono o a su tableta y así usted lo pueda ver. Les pido también de todo corazón, queridos hermanos, de que usen esa herramienta, o sea, el canal de YouTube, para hacer obra misionera. ¿De qué forma? Pues invitando a sus amistades, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a sus seres queridos, de que entren al canal, para que ellos también puedan ver allí y escuchar el mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin. También les puedo decir que tenemos una emisora de radio por internet, si ustedes no lo sabían. Se llama sionradio.org. Usted puede entrar, está en construcción, ya está sonando, pero está en construcción. Muy pronto, cada uno de estos mensajes también saldrán por esa emisora radial y va a ser una emisora que va a estar funcionando las 24 horas del día. sionradio.org. Recuerden esa página, usted puede entrar allí en sus computadoras, en sus teléfonos móviles, para que así usted pueda escuchar música sacra, música solemne y también las predicaciones y los mensajes que van ya a estar subiéndose poco a poco para que esta emisora pueda funcionar correctamente. Les pido por favor de que oren por todos esos proyectos, queridos hermanos, porque esta es parte de la obra que Dios nos ha mandado a hacer, predicar este evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Leíamos en el Salmo 68, versículo 24, ¿vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey? ¿Dónde? ¿Dónde? En el santuario. Nosotros hemos comenzado una serie nueva basado en el santuario. La obra y la doctrina del santuario es prácticamente el plan de la redención en símbolos. ¿Escucharon? ¿Qué representa el santuario? El plan de la redención para el hombre en símbolos. El tema de hoy, en el tema anterior, que dicho sea de paso, muy pronto se va a subir al canal de YouTube, así que estén pendientes. El tema número 1, para aquellos que no pudieron ver ese mensaje, porque tal vez no estuvieron acá en la iglesia, hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de un santuario. ¿Por qué Dios mandó a hacer un santuario en el desierto cuando el pueblo de Israel fue liberado de la cautividad de Egipto?
Quiero leerles una vez más la declaración que se encuentra en un hermoso libro que muchos de ustedes tal vez tengan en sus hogares, que esa va a ser la cita que vamos a usar del logo, vamos a decirlo así, para esta serie de temas basados en el santuario. Esa declaración es una declaración escrita por Elena G. White, o sea, una cita del Espíritu de Profecía, que se encuentra en un hermoso libro que es pequeñito. Se encuentra en el libro Cristo en su Santuario, en la página 12. Noten lo que esta sierva de Dios escribió. Dice así: el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado. ¿Qué tema? Estudiado así por encimita. Debe ser cuidadosamente ¿qué? Examinado. Cuando usted va a un médico, si usted entra, a veces las consultas de los médicos hoy, especialmente los que no tenemos seguro médico, no cuestan muy barato, ¿verdad que no? Si usted va a hacerse un examen médico, por ejemplo, o una evaluación médica, y usted entra al consultorio y el médico lo mira de pie a cabeza y dice: tú te ves bien, ven el mes que viene. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? No. El médico lo examina a usted. Le hace un examen allí en el consultorio de él, exhaustivo, para saber si usted está, el médico sabe si sus riñones están trabajando bien, si sus pulmones están funcionando bien, si su corazón está latiendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Le hace un examen de sangre para ver si usted tiene diabetes o no tiene diabetes, si tiene anemia o no tiene anemia, si tiene colesterol o no tiene colesterol. Le hace un examen de orina, o sea, un examen exhaustivo. Nosotros, dice la sierva del Señor, que debemos cuidadosamente examinar el santuario. Puesto, sigue diciendo ella, que en él, o sea, en el santuario, descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Cuál fe? ¿Cuál es la fe que usted y yo profesamos? La fe adventista. Somos adventistas del séptimo día. Creemos que este mensaje adventista fue dado por Dios a un pueblo remanente en esta tierra a partir de 1844 en adelante. Los pioneros adventistas que tuvieron parte en este gran movimiento adventista después del gran chasco de 1844, dieron su vida por este mensaje, hermanos. Entregaron sus riquezas prácticamente, lo dieron todo por este maravilloso mensaje que Dios le dio a esta iglesia remanente. Nosotros, por la gracia de Dios, somos producto del esfuerzo de estos grandes pioneros. En toda la historia, Dios ha tratado de revelar su amor a la raza humana. Eso lo vemos en la historia bíblica. Pero Satanás ha tratado de representar a Dios como un tirano carente de amor. Ese es el propósito de Satanás. Por eso vemos y escuchamos personas que cuando ocurre, digamos, una tragedia, o cuando ocurre un terremoto, un huracán, un tornado tal vez, lo primero que las personas dicen: ¿por qué Dios permite estas cosas? El pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años, nosotros lo sabemos. También sabemos que Egipto era una nación idólatra que adoraba a muchos dioses. O sea, era politeísta. Politeísta significa que adoran a muchos dioses. Adoraban al sol, la luna, las estrellas, a los animales y también al río Nilo. Y por cada dios, ellos tenían que un ídolo. Imagínense ustedes. Los israelitas participaron, o sea, fueron testigos, vamos a decirlo así,
de esa idolatría en Egipto. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que algo les quedó bien impregnado en sus mentes y en sus corazones. Porque cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley moral, los 10 mandamientos, se desesperaron tanto que le dijeron a Aarón: haznos un becerro, haznos dioses. Porque este Moisés que fue a buscar la ley o subió al monte, no sabemos qué le haya ocurrido. Y nosotros conocemos la historia. Vemos que ellos edificaron un becerro de oro y comenzaron ¿a qué? A adorarlo. Lo que se hacía en Egipto. Mire lo que dice la sierva del Señor en un hermoso libro que ustedes también tienen en sus hogares, que se llama Patriarcas y Profetas. En la página 325 ella escribió: acostumbrados como estaban en Egipto, o sea los hebreos, está hablando de los hebreos, a representaciones materiales de los dioses, ellos ya estaban ¿a qué? Acostumbrados a representaciones materiales de los dioses egipcios. Les era difícil, oigan bien, confiar en un ser invisible, y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. O sea, para los israelitas, queridos hermanos, cuando ellos salieron de Egipto, de acuerdo a esta cita, les era bien difícil confiar en un Dios invisible que era Jehová. Ellos querían ver lo material, por eso le dijeron a Moisés: haznos dioses, a Aarón, perdón, haznos dioses. Por eso el santuario o tabernáculo en el desierto era un modelo ¿de qué? Del verdadero tabernáculo en el cielo. Nosotros conocemos estos textos, no tenemos que ni que buscarlos para ir ahorrando tiempo. Éxodo 25:40, cuando Moisés tuvo esa visión allí en el monte del santuario, Dios le dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le muestra el modelo original a Moisés y le dice: mira el modelo y hazlos conforme a ese modelo que te ha sido mostrado. Ese modelo que hablaba allí Éxodo 25:40 es el modelo que habla Hebreos 8, versículo 1 y versículo 2. El apóstol Pablo, escribiendo allí, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ustedes y yo tenemos un gran sumo sacerdote. Satanás conoce cada una de estas grandes verdades contenidas ¿dónde? En el santuario. Cuando estaba el santuario terrenal aquí en la tierra, había un sumo sacerdote, y posteriormente, cuando moría ese sumo sacerdote, pues se elegía otro sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote fue ¿quién? Aarón, escogido por Dios, hermano de Moisés. El último sumo sacerdote, ¿quién fue? Caifás. Estamos hablando de sacerdotes terrenales de la línea de Aarón. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se rasgó el templo, se rasgó el velo del templo de arriba a abajo. Eso daba como conclusión, ¿qué cosa? Se acababa el sistema de ¿qué? De sacrificios y ofrendas relacionadas con ¿qué? Con el santuario. Y por lo tanto, el sacerdocio arónico terminaba también. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo, que es Cristo Jesús. Ya nosotros no necesitamos de una persona que interfiere, o sea, que interceda por nosotros. No tenemos que ir a donde un sacerdote, no tenemos que ir a donde un prelado de la iglesia, ni a donde un cardenal, ni mucho menos al obispo de Roma, que se le llama el sumo pontífice,
Ese título le pertenece solamente a Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 2 de Hebreos 8. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La hermana White habla también acerca de este santuario que habla Hebreos 8, 1 y 2. Dice, el santuario en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo a favor de los hombres. En el santuario en el cielo, dice ella, que es el centro de la obra que Cristo está haciendo en favor nuestro. Concierne a cada alma que vive en la tierra. Por eso necesitamos conocer estas grandes verdades, porque eso nos concierne. Abre ante la vista el plan de redención, oigan bien, que nos trae hasta el mismo tiempo del fin y que revela el asunto triunfante de la lucha entre la justicia y el pecado. Noten cómo termina la cita. Es de suprema importancia. ¿Es de qué? No dice es de importancia. Es de, ella agrega, es de suprema importancia. O sea que es demasiado importante. En otras palabras, es lo que ella está queriendo decir. Es de suprema importancia que todos, ¿cuántos? Todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, que todos debieran cabalmente investigar estos temas y estar dispuesto a dar a cada uno que les pregunte de la razón de la esperanza que hay en ellos. Review and Herald, 9 de noviembre de 1905. ¿Sabe que esta cita me llama mucho la atención? Porque cuando usted estudia la vida de los pioneros adventistas, Jaime White, Elena G. de White, Waggoner, Jones, en fin, Haskell y todos esos grandes pioneros de este movimiento, esos hombres sabían en lo que ellos habían creído y se mantuvieron firmes en la plataforma de la verdad. Nosotros como adventistas hoy en esta última generación, ¿por qué hay tanta apostasía lamentablemente dentro del pueblo de Dios? Yo conozco muchos hermanos, ustedes me imagino que también conocerán. Saben que conocí uno no hace mucho, mi esposa y yo estábamos por acá en Tampa, estábamos llevando el celular de mi esposa que se le había roto la pantalla y lo llevamos a arreglar a un lugar que ponían pantallas nuevas. Y cuando estábamos saliendo del local se estacionó una camioneta. Y entonces cuando vimos que la persona que se bajaba de ella era un hermano adventista que se había mudado para acá, para la Florida, y que hacía años que no lo veíamos porque habíamos perdido contacto con él completamente. Y era un hermano miembro de una de nuestras iglesias en New Jersey. Cuando lo vimos lo saludamos, le estrechamos la mano, le dimos un abrazo, en fin. Y lo primero que uno acostumbra, a veces uno tiene la costumbre de preguntar y dice, ¿dónde te estás congregando? Me dijo, yo me estoy congregando en la iglesia bautista. Ya no estoy guardando el sábado, estoy guardando el domingo. Un hermano adventista por más de 25 años. Para no entrar en detalles, hermanos, por eso es que es importante que ustedes y yo conozcamos la fe que ustedes y yo profesamos creer. No es simplemente venir a la iglesia aquí cada sábado y decir yo soy adventista del séptimo día. Todos estos hombres, fundadores de este movimiento adventista, sabían en lo que ellos habían creído. Por eso dice ahí que es de suprema importancia que todos debieran cabalmente investigar estos temas. Porque cuando usted se da la tarea de estudiar cada uno de estos temas relacionados con el santuario terrenal y el santuario celestial, su fe, hermanos, en este movimiento
se va a afirmar. Y usted se va a dar cuenta por usted mismo y con la ayuda del Espíritu Santo de que este movimiento a la cual usted pertenece o yo pertenezco fue un movimiento levantado por Jehová. Una iglesia establecida por Dios mismo. ¿Cuál fue el propósito divino del tabernáculo? Vamos a leer algunos textos y me acompañan en Éxodo capítulo 25. Ustedes conocen esos textos. Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito por la cual Dios levantó este santuario entonces en el desierto? ¿Qué quería Dios? Habitar en medio de su pueblo. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Desde un principio, cuando creó al mundo, cuando creó a nuestros primeros padres. Nosotros leemos en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué leemos allí? Dice que escucharon la voz de Dios y escucharon que Jehová se paseaba por el huerto. O sea, ese fue el propósito divino desde un principio. Jehová siempre ha querido morar con sus criaturas, morar con su pueblo. Esa palabra habitaré en hebreo, que es, dicho sea de paso, es chacán, significa hospedarse, residir o quedarse permanentemente. Mire qué hermoso. También significa habitar, morar o posar. O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor en esta mañana? Quiere vivir permanentemente en tu corazón y en mi corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Pero la iglesia de la Odisea no quiere que Jehová o que Cristo more en su corazón. Y usted se pregunta, ¿y usted cómo sabe? Bueno, léase Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? ¿Dónde está Cristo? ¿Adentro o fuera? Fuera. Tocando la puerta, apelando a su corazón y al mío para poder entrar. Y dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ustedes saben que hoy en este tiempo se ha perdido mucho la costumbre de cenar en familia. Bien sea porque el esposo está trabajando o la esposa está trabajando o los niños están haciendo otras cosas. Pero cuando usted se reúne en familia y cena en familia, pues ese momento es un momento ¿de qué? ¿De qué, hermanos? De comunión, de confraternidad entre la familia. El padre le pregunta, digamos, a la esposa, querida, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Oh, me fue bien, tengo un jefe nuevo, es tremenda persona. Y el papá le pregunta a los niños, ¿y cómo les fue, muchachos, niños? ¿Cómo les fue hoy en la escuela a usted? Oh, papi, me saqué un 100 en el examen. Oh, qué maravilloso. O sea, es un momento ¿de qué? De comunión. Eso es lo que quiere hacer Cristo en nuestras vidas si lo dejamos entrar a nuestros corazones. No permitamos que nuestros corazones sigan vacíos. No dejemos que Cristo siga fuera de nuestros corazones. Abrámosle la puerta a Jesús para que Él forme parte de nosotros. Porque ese ha sido el deseo de Dios. Noten lo que dice el libro de Éxodo, allí mismo. El capítulo 29 y el versículo 45 y 46 dice, y habitaré entre los hijos de Israel, la misma palabra, chacán, y seré su Dios. Eso es lo que quiere Cristo de nosotros hoy. Versículo 46 de Éxodo 29. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Usted le daría entrada a su hogar a un desconocido que pase por la puerta de su casa? ¿Sí o no? ¿Por qué?
porque no lo conocemos, no sabemos quién sea esa persona. No estamos diciendo que pueda ser mala gente. Ese texto que acabamos de leer dice, Dios quiere habitar con nosotros. Y cuando Dios esté en nosotros, dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Para nosotros poder conocer a Cristo, hermanos, para poder tener una relación personal con Jesús, tenemos que dejarlo que sea parte de nuestra familia, ¿o no? Si usted tiene un familiar querido en su casa, que ya lleva viviendo con usted una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, ya usted tiene confianza con esa persona, porque es parte de la familia. Cristo, hermanos, quiere entrar a nuestros corazones, y si nosotros lo dejamos entrar y dejamos que Él sea parte de nuestras vidas, nosotros vamos a aprender a conocerlo a Él. El propósito de Dios siempre ha sido, querida iglesia, querer habitar con y entre su pueblo. Número 1, Dios habitó con el hombre, ¿dónde? En el Edén. Como les dije en Génesis 3:8, se lo mencioné, pero se los leo ahora literalmente. Y oyeron la voz de Jehová Dios, o sea, Adán y Eva, que se paseaba en el huerto al aire del día. Jehová visitaba el huerto del Edén, visitaba a esa pareja. O sea, Dios habitó con el hombre en el Edén. Mire lo que dice la mensajera del Señor, hablando de esa relación que tenían nuestros primeros padres con Dios antes de que entrara el pecado. Dice, la santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Qué lindo. Eran estudiantes. Qué hermoso haber sido eso, hermanos. Cuando Jehová venía personalmente, me imagino me hago un cuadro en mi mente, no sé, porque la Biblia no da esos detalles, pero me imagino que se sentaba con nuestros primeros padres y comenzaba a enseñarles de la obra, del poder suyo, de la creación, de todos los mundos que había creado. Sigue diciendo esta cita, noten cómo dice, eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo obscurecedor de por medio. Esto fue antes de que entrara el pecado. No solamente venía Jehová personalmente a visitar a Adán y Eva, sino que también venían los ángeles. Ustedes saben, hermano, estar conversando cara a cara, así como estamos conversando ustedes y yo en este momento con el Creador de los cielos y de la tierra. Estar conversando cara a cara con los ángeles. Ustedes saben que esa va a ser la experiencia nuestra cuando lleguemos a la Canaán celestial. Maravilloso. Esta cita está en Patriarcas y Profetas, la página 32, si quieren leerla. Número 2, Dios caminó con Enoc y Noé. Nosotros sabemos, lo hemos estudiado en temas anteriores. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Y también hablando de Noé, dice Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Número 3, Dios también se apareció a Abraham. Dice la palabra de Dios, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis capítulo 17 y el versículo 1. O sea, Dios siempre ha querido relacionarse con la familia humana, aún después del pecado, queridos hermanos. Y eso fue exactamente lo que hizo el plan de la redención, a través del Cordero inmolado que es Cristo Jesús. Cristo Jesús nuevamente, a través de su Santo Espíritu, vuelve a morar en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque dice Pablo que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Número 4,
Dios habitaría con el hombre en el tabernáculo. Ahí lo vemos. La gloria de Dios se manifestaba allí. Ya lo leímos. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Número 5. Dios habitaría con el hombre, ¿dónde? En el templo. Después de que este santuario pasó de ser el santuario o el tabernáculo, pasó de ser este santuario o este tabernáculo y se constituyó en el templo que levantó Salomón. Y dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 6:12, si desean buscarlo, Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 12 y 13. Noten cómo dice, cuando Salomón terminó la obra de la edificación del templo allí en Jerusalén, noten las palabras de la inspiración que nos dice en 1 Reyes 6:12, con relación a esta casa que tú edificas, le está hablando Dios a Salomón, si anduvieses en mis estatutos e hicieses mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Y qué dice el versículo 13? Y habitaré en ella. ¿En quién? En ella. En esa casa. En medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Para que Dios habitara en esa casa, obviamente, habían condiciones. ¿Y cuáles eran las condiciones? Bueno, ya lo estamos leyendo en el versículo 12. Si anduviereis en mis estatutos e hiciereis mis decretos y guardareis todos mis mandamientos, andando en ellos, yo voy a habitar en esa casa. O sea, Jehová seguía con el mismo plan desde el principio, queridos hermanos. El mismo plan desde el Edén. Jehová también quería implantarlo cuando fue levantado ese maravilloso templo en días del rey Salomón. Número 6. La completa y más perfecta revelación de Dios fue ¿qué cosa? La revelación de Cristo. ¿Saben que esto es lo maravilloso del plan de la salvación? O del plan de la redención. Que el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, que se llama Cristo Jesús, vino y tomó nuestra naturaleza y vino a morar con los hombres personalmente aquí en esta tierra. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 14, porque ese ha sido siempre el plan de Dios. Juan 1:14, noten lo que dice la palabra del Señor. Veamos el lenguaje bíblico, el mismo lenguaje del tabernáculo. Y aquel verbo, ¿quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? Jesús. El verbo significa la palabra, porque por la palabra el mundo fue creado. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, ahí está la palabra habitar, y habitaré en medio de ellos. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué lindo, hermanos. Qué privilegio tuvieron aquellos hombres y mujeres que, aunque tristemente no lo reconocieron como tal, la mayoría de ellos, pero tuvieron el privilegio de ver al Rey del universo, al Creador de los cielos y de la tierra, al que le dio la visión a Moisés del tabernáculo allá en el monte, al que se manifestaba en la nube, al que se manifestaba en la noche en el torbellino de fuego, cuando el pueblo de Israel transitaba en sus jornadas por el desierto. Ese era Jehová de los ejércitos. Cristo mismo vino en persona y dijo, yo soy el gran yo soy. Número 7. Cristo representaba el tabernáculo y el templo, si usted no lo sabía. Mateo capítulo 12 y el versículo 6, miren las palabras de Jesús. Mateo capítulo 12 y el versículo 6, Jesús dijo estas palabras. Pues os digo que uno, ¿ese uno quién era? Jesús. Uno mayor que el templo está aquí. Los judíos no entendieron esas palabras, por supuesto.
Jesús agregó también, dijo, destruid este templo y en 3 días lo volveré a reedificar. Ellos creían que Jesús estaba hablando del templo en los días de Jesús, ya era el templo de Herodes, o conocido como el templo de Herodes. Uno mayor que el templo está aquí. ¿Por qué? Porque cada uno de estos servicios que se hacían en el tabernáculo y que posteriormente se llevaban a cabo en el templo levantado por Salomón, representaban ¿a quién? A Cristo Jesús. Número 8. Dios mismo estaba en Cristo, queridos hermanos. Mire qué hermoso esto. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 19. Noten lo que dice Pablo en ese hermoso versículo. Segunda de Corintios 5, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios. ¿Y quién desea estar en nuestros corazones? Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios siempre ha querido morar en los corazones de sus hijos, de sus criaturas. Moraba en Cristo Jesús. Por eso que Cristo hacía las obras de su Padre y Cristo Jesús quiere morar hoy en tu vida y en mi vida. Número 9. Cristo, antes de irse al cielo, prometió que enviaría a su representante. ¿A quién? ¿Y quién es el representante de Cristo en esta tierra? Pero muchos dicen por ahí que es el obispo de Roma. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14. Noten lo que dice. O sea, el plan original de Dios no ha cambiado, hermanos. A pesar de que Cristo se va al cielo, Él envía a su representante. Noten lo que dice Juan 14, 16 hasta el 18. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Esté con vosotros. Versículo 17. ¿Quién era ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir el mundo? Porque no todas las personas van a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque dice ahí que mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por eso nuestras vidas deben de pasar de ser vidas deprimidas, tristes y abatidas, a vidas felices. Porque el Espíritu de Dios está morando ¿dónde? En tu corazón y en mi corazón. O sea, Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, está morando contigo y conmigo cada día. Entonces, ¿por qué sentirnos desanimados? ¿Por qué sentirnos tristes? ¿Por qué abatirnos cuando viene una prueba? Se nos viene el mundo encima y creemos que todo está perdido. Querida iglesia, necesitamos entender, por eso es que es importante entender estas verdades del santuario. La verdad principal del santuario es que Dios quiere morar con su pueblo hoy. Quiso morar con él desde el principio, quiso morar con él en la época del santuario, en el desierto, quiso morar con su pueblo en los días de Salomón, vino a morar con los hombres en persona y quiere seguir morando en tu vida y en mi vida a través de su representante, el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y si Cristo está con nosotros, si el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios Todopoderoso y Eterno, está morando con nosotros, ¿por qué sentir temor? ¿Por qué sentirnos tristes? ¿Por qué sentirnos abatidos? ¿Por qué sentirnos desanimados? ¿Por qué tomar pastillas para la depresión o para la ansiedad?
necesitamos dejar que Cristo entre a nuestras vidas. Y si Cristo entra a nuestras vidas, Cristo va a cambiar completamente nuestra vida. Por eso dice el texto que leíamos de Apocalipsis 3:20. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, vamos a tener una comunión íntima. Él y yo, o ella y yo. Número 10. Dios desea ahora habitar en nosotros por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo en este templo. Vamos a 1 Corintios 3. Noten cómo dice el apóstol Pablo. Estos textos los usamos solamente cuando hablamos de salud. La gran mayoría de las veces. Pero no solamente se aplican a la salud. 1 Corintios 3, 16 y 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora. Ahí está la palabra morar. Habitar. ¿Mora en vosotros? ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo. Aparte de que nosotros debemos de conservar este cuerpo en óptimo estado de salud a través de una buena alimentación, por eso Dios nos ha dejado un maravilloso mensaje de reforma pro salud. También nosotros tenemos que vivir vidas santas delante de los ojos de Dios, para que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, a través de su Espíritu pueda morar en nosotros. Número 11. Dios desea ahora limpiar nuestros templos, oigan bien, para poder morar en nosotros. Mateo 21, acompáñenme. Mateo 21, Cristo hizo un acto que todos nosotros conocemos, que purificó el templo. ¿Recuerdan en Jerusalén? ¿Cómo se había convertido ese templo de Jerusalén? En una plaza de mercado. Mateo 21, versículos 12 y 13, dice el Señor en su palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Ese templo se había convertido en una plaza de mercado, en otras palabras. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, dice el versículo 13, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ustedes saben que este lugar donde ustedes y yo estamos adorando a Dios en estos momentos es un lugar humilde, pero esto es considerado casa de oración. Cuando nosotros venimos aquí, querida iglesia, cada vez que nos reunimos para adorar a Dios, sea en sábado o sea cualquier otro día de la semana, venimos delante de la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser verdaderos adoradores. Este lugar no es un lugar cualquiera. Es un lugar donde se invoca la presencia de Dios. No es un lugar para usted venir y hacer otra cosa que no esté relacionado con el culto de adoración a Dios. Todas esas lecciones las aprendemos gracias a ¿qué? Al santuario. Escuchen esta declaración del deseado de todas las gentes. Perdón. Un hermoso libro, deseado de todas las gentes. La página 132. Basado en este evento que acabamos de leer de Mateo 21, 12 y 13. Dice: en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, fíjense bien, porque ese fue el propósito desde que Dios mandó a levantar el tabernáculo. Ese templo fue levantado, ¿para qué?
para la morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Noten cómo termina el pensamiento, presten mucha atención, queridos hermanos. Desde las edades eternas, ¿desde cuándo? Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Ese fue el plan de Dios. Y ese fue el plan de la redención. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Pero noten cómo termina la cita. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Como muchos de nosotros cuando estábamos en delitos y pecados, no revelábamos en nuestras vidas la gloria de Dios. Pero, oigan bien, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Alabado sea el Señor. Voy terminando con algunos pensamientos. Vamos a seguir abundando en cuanto a esta importantísima serie de enseñanza del santuario, si Dios nos da la vida. Pero lo más maravilloso de todo esto, de este mensaje de hoy, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la deidad, desean habitar en su iglesia hoy. Esto es maravilloso. El texto que nosotros también leemos muy a menudo, cuando venimos a la iglesia y solamente hay 2 o 3 hermanos presentes en el culto. ¿Cuál es el texto que leemos? Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La misma lección del Éxodo, del santuario terrenal. Y habitaré en medio de ¿qué? De ellos. Mire las palabras de Jesús contenidas en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Qué lindo. ¿Queremos que Cristo more en nuestros corazones? Esa palabra morada significa quedarse en un lugar permanentemente, o residencia, o vivir, de acuerdo al diccionario griego. Esa palabra en griego, moné. O sea que Cristo en esta mañana, querido hermano y hermana que me escuchas, nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este mensaje por las vías de internet, Cristo Jesús quiere morar. No solo Jesús, el Padre también quiere morar en tu vida y en mi vida. ¿Para qué Dios quiere morar en nosotros? Dios quiere morar en nosotros para hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Sabías tú eso? Dios quiere cambiar tu vida y quiere cambiar mi vida. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 20. Miren qué hermosa palabra del apóstol Pablo. A veces tendemos a pasar por alto estos textos cuando leemos la Biblia y no nos detenemos tal vez a pensar en ellos. Dios, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quiere morar en tu vida, quiere morar en mi vida, porque desea hacer un cambio en nosotros. Si se lo permitimos, por supuesto. Él no va a hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Efesios 2, 20 y 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. ¿Sobre qué debe estar edificada nuestra fe? ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús, que es la roca. Versículo 21, noten cómo dice, de Efesios 2. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué cosa? ¿Un qué? ¿Un templo solamente? Un templo santo en el Señor. Por eso es que Dios desea morar en tu vida, desea morar en mi vida, para que podamos ser templos santos. ¿Para quién? Para Dios. Pedro dijo estas palabras, el apóstol Pedro dijo unas palabras muy importantes. Como hijos obedientes, dijo Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, nosotros antes no conocíamos el Evangelio y cometíamos pecados en nuestra ignorancia, y Pedro nos está diciendo ya no podemos seguir viviendo de esa manera. Noten cómo dice el apóstol, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1, 14 y 15. ¿Qué decía Pablo en Efesios 2, 21? Que ese templo, ese edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y Pedro nos recalca nuevamente y nos dice, sed también vosotros santos en algunas cosas. No, dice en toda vuestra manera de vivir. Todo lo que nosotros hacemos, querida iglesia, por muy insignificante que parezca, debe ir impregnado con el espíritu de santidad. Amén. Y termino con esto. No debemos esperar hasta ser santos para venir a Jesús. Debemos venir a Él tal y como somos. Ven a Jesús hoy, querido hermano y hermana, tal y como eres, lleno o llena de defectos, de pecados, de inmundicia, así como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando llegó a la casa de su padre, venía bañadito, cambiadito, con un traje nuevo, bien peinadito, bien perfumadito. ¿Sí o no? ¿Cómo venía? Sucio, tal vez con las vestiduras rotas del viaje, descalzo tal vez, porque le mandó a poner zapatos nuevos, maloliente, quién sabe cuántos días llevaba sin bañarse, y aún así el hijo pródigo pudo decir, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Así quiere Jesús hoy que vengas a Él, contaminado por el pecado. No esperes ser santo o santa para venir a Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos. No dice algunos. Todos los que estáis trabajados y cargados de pecados y contaminados por el pecado, y yo os haré descansar. Termino con esta declaración del Espíritu de Profecía. Se encuentra en una hermosa matutina o devocional llamado Nuestra Elevada Vocación. En inglés, High Calling, para aquellos que tal vez la tengan en inglés en sus hogares. Página 100 y página 101 la pueden conseguir ahí en sus teléfonos móviles, si tiene el Espíritu de Profecía en sus teléfonos. Vuelvo y repito nuevamente, Nuestra Elevada Vocación, página 100 y página 101. Escuchen esta hermosa declaración. Dice la sierva del Señor, si se entregan a Jesús tal como son, tal como somos, aunque sean pecadores y estén contaminados, oigan bien, Él los aceptará en el mismo momento en que se entreguen a Él. Gloria a Dios. Qué amor de Jesús, hermanos.
Y Jesús, oigan bien, pondrá su espíritu en el corazón del que lo busca con humildad. A quien quiera que acuda a Él, Jesús no lo echa fuera. Vete de aquí apestoso, vete a bañar primero. Eso no le dijo el padre al hijo pródigo en la parábola. A quien quiera que acuda a Él, Jesús no lo echa fuera. Podéis amar a Jesús de todo corazón, y Él nunca os chasqueará en ese amor y confianza. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido chasqueados? Personas que nosotros tal vez aprendimos a confiar en ellas y tal vez nos chasquearon. Inclusive hasta familiares y seres queridos. Jesús nunca nos va a chasquear, hermanos. Jamás. Termina la declaración, escuchen, qué hermosas palabras. Sus palabras, o sea, las palabras de Jesús, sus palabras son vida, consuelo y esperanza. Satanás sabe que todo lo que tenéis que hacer es mirar a Jesús. Él lo sabe. El Salvador que ha sido levantado. Satanás sabe que si tan solo nosotros mirásemos a Jesús, dice, el alma herida, magullada y golpeada, encontrará en Jesús un bálsamo para sus llagas. Gloria al Señor. Y Satanás no quiere eso, porque Satanás sabe que en Jesús hay bálsamo. Satanás sabe, querida iglesia, que en Jesús hay perdón. Satanás sabe que en Jesús hay redención. Satanás sabe que en Cristo hay liberación del pecado. Satanás quiere que nosotros sigamos siendo esclavos o esclavas del pecado. Por eso Él no quiere que dejemos entrar a Jesús en nuestros corazones. ¿Has venido tú o he venido yo? Esto es una pregunta para meditar, no es para que me la contesten. ¿Hemos venido con algún pecado que todavía nos tiene esclavizados o esclavizadas? Entrégaselo a Jesús hoy. No salgas de este recinto, querido hermano o hermana, sin antes entregarle ese pecado a Jesús. Cristo te puede dar la victoria absoluta sobre ese pecado. Cristo te puede liberar. Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seguiremos estudiando poco a poco esta hermosa doctrina del santuario. Recuerda, querido hermana y hermano, aquí presente, que Cristo quiere entrar en tu vida. Cristo quiere morar en tu corazón. Si Cristo mora en mi corazón, si Cristo mora en tu corazón, en la iglesia va a haber armonía. Y en el hogar también habrá armonía. ¿Lo dejaremos entrar? Vayamos de rodillas, por favor. Amante Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darle gracias por el plan de la redención en Cristo Jesús. El pecado trajo separación, rompió ese vínculo que existía entre el Creador y sus criaturas. Pero gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, nosotros podemos volver a tener esa comunión íntima que tuvieron nuestros primeros padres antes de que entrara el pecado. Podemos tenerla a través de su Santo Espíritu y a través del estudio diario de su palabra. Gracias, Padre, porque Cristo, a través de su Espíritu, mora en nuestros corazones, habita en nuestros corazones. Padre, en esta mañana o en esta hora, si alguno de nosotros tiene un pecado, tal vez escondido o tal vez no confesado, queremos confesarlo en estos momentos, Padre Celestial. Perdónanos, Padre Celestial, por todos nuestros pecados.
queremos renunciar a ellos, Señor. Queremos ser libres. Señor Jesús, usted toca la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Queremos abrirla. Queremos que usted entre y more en nuestros corazones. Padre Celestial, gracias por escucharnos. Gracias por su palabra. Gracias por el mensaje que usted nos regala en este día. Ayúdanos, Señor, de que lo podamos llevar en nuestros corazones. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes.